Buenas tardes a todos, hola, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, Miguel. tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto volverlos a ver este día, regresando un poco hoy, primer día, el día lunes. Muchísimas gracias a todos, de nuevo que estén conectados. Vamos a iniciar yo creo que ya la sesión, ya somos bastantes. No nos vamos a esperar a que termine el contador. Y bueno, el día de hoy específicamente vamos a estar hablando sobre efectos en MagicQ. Todo lo que tenga que, vamos a hablar de efectos desde la creación de efectos, cómo las características de cada uno de estos efectos, cómo podemos editar los efectos, grabarlos en la palette de efectos, grabarlos en un queue, cómo editar los efectos, ya sea en una palette o dentro de un queue, y cómo modificarlos. Entonces, exclusivamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, todo lo que respecta a efectos. Efectos con luminarias, con multielementos. Entonces, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Prácticamente estaremos una hora, hora y media, hablando mucho sobre todos estos aspectos en cuanto a efectos. Antes de iniciar, quiero agradecerle a Artur. Artur ya está conectado. Igor, ¿cómo estás? Muito obrigado, amigo. Muchas gracias, Igor, por todo Graças, el Alberto. apoyo. Obrigado. Bienvenidos a todos y vamos a dar inicio. El día de hoy igual estoy trabajando yo con la versión del software 1905. Recuerden que el software ustedes pueden descargarlo directamente de la página. También recuerden que les estaremos enviando los videos. Yo creo el día de hoy noche le estaré enviando los dos videos a Igor, el del lunes pasado, el del primer día pasado, y el día de hoy les estaré enviando el segundo video en cuanto a efectos. Vamos a arrancar explicándoles un poco la generación de efectos dentro de Magic Q. Cuando ustedes lo graban, lo va a tomar como si fuera un Q. También los efectos se van a agregar sobre los aparatos seleccionados y en la forma en la que estén seleccionados los equipos. El día de hoy vamos a ver la forma de agregar los efectos, ya sea por el grupo en el cual estamos seleccionando. Podemos cambiar el orden de este efecto o el orden de las luminarias o también agregar estos efectos por grupos y vamos a ver las diferencias. Primero, vamos a entrar a nuestra carpeta general, nuestro layout 1. Recuerden que tenemos dentro de MagicQ 12 vistas, vamos a tener hasta 48. Tenemos varias opciones para poder accesar a crear nuestros efectos. En la parte inferior está nuestro botón de efectos o cuando nosotros seleccionamos el grupo, en la parte superior tenemos una opción que se llama ADD FX o agregar efectos. Cualquiera de las dos opciones nos va a enviar directamente a la carpeta de efectos. Seleccionamos el grupo. Recuerden, presionamos Locate o Full, dependiendo si queremos activar todos los parámetros o solamente la intensidad. En el caso que presionemos Full, al agregar cualquier otro atributo de efectos que no sea de intensidad, se va a agregar este efecto con el parámetro. Entonces, podemos presionar Full y para accesar a la carpeta de efectos o para empezar a generar los efectos, recuerden, tenemos aquí el botón o tenemos agregar efectos. Vamos a agregar o vamos a iniciar con este subbuttons que se llama ADDFX, en el cual lo que va a hacer la consola es enviarnos a las diferentes carpetas donde nosotros vamos a poder o la consola está clasificando el efecto por atributo. Vamos a hablar de los 4 comunes y posteriormente estaremos hablando de los demás 3 efectos o de los otros 3 tipos de efectos y esta carpeta de usuarios donde ustedes pueden crear un efecto a partir de un chase que también lo vamos a observar ya casi al final de esta sesión. Tenemos los 4 atributos que son intensidad, posición, color y beam. Así los tiene como tal seleccionados o separados la consola. Para poder ingresar a cada uno de los efectos o los atributos que lo va a ir generando la consola, vamos a nosotros a presionar, por ejemplo, intensidad. Vamos a iniciar con intensidad y cada uno de los efectos para irlos observando.
Presionamos intensidad y cada vez que presionamos cada atributo, la consola tiene ya efectos generalizados o ya efectos, podremos indicar que más comunes. En este caso viene como tal el efecto de dimmer chase, flicker, flicker down, flicker sincronizado, flicker up, que básicamente son pulsos sobre estos valores de la intensidad. Vamos a arrancar con el aspecto de la intensidad y vamos a hacer un efecto bastante sencillo que se llama dimmer chase. Cuando nosotros seleccionamos en este aspecto el dimmer chase, siempre lo primero que sucede dentro de la consola es que pareciera que no estuviera haciendo en este caso el efecto, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? Realmente lo que sucede es que la consola en este tipo de efectos entra en un modo llamado como tal plus, que vamos a ir viendo que en este sistema de plus va a ir trabajando con los niveles prácticamente de la luminaria. Existen dos opciones que ustedes podrían accesar para arrancar directamente con el efecto de dimmer. En este caso, en esta opción de ADD que ustedes observan, que se encuentra en esta área, o agregar, que viene en plus. Cuando ustedes lo seleccionan y seleccionamos absoluto, la consola vamos a observar que genera inmediatamente los efectos. ¿Qué significa cada uno de estos parámetros? Al llamar en absoluto o en ABC o en apps, la consola va a tomar el valor real al cual estamos llamando. Esto es, está tomando el valor de 0 a full del efecto en el cual estamos tomando. Los demás efectos, por ejemplo, en el aspecto normal, toma un intervalo, no toma el 0, toma a partir de un nivel arriba del que se encuentra al máximo. Por ejemplo, el nivel plus lo que va a hacer básicamente es estar sumando los niveles del que se encuentra originalmente, va a ir al 50% y de ahí al 100, y el mini va a ir del 50, en este caso al 0%. En este aspecto, en el de intensidad exclusivamente, se recomienda que ya sea que lo manejen en un valor absoluto. Lo que hace en un valor absoluto desecha todos los valores que se encuentran en el programador y va a tomar el valor máximo y mínimo del que nosotros estamos llamando, o bajar a 0 la intensidad o arrancar de 0 el efecto. Cualquiera de esas tres opciones podría funcionar. Pero ahora vamos a conocer cada una de las características que va envolviendo o que va trabajando dentro de los efectos. Los botones o los subbuttons que se encuentran en la parte lateral de la consola son los mismos que vamos a encontrar en la casilla. Dentro de nuestra pantalla central, si ustedes observan, lo que vamos a obtener son las características generales, o sea, esto es, esta barra de aquí va a afectar a todo lo que a todos los efectos que se encuentren. Ahorita nada más estamos agregando uno, pero podemos agregar más efectos. Y esta área va a afectar a todos los efectos. Y cuando nosotros nos cambiamos a esta posición, vamos a afectar simplemente en edición a ese efecto. Pero vamos a ir revisando qué se encuentra dentro de cada orilla o dentro de las cuestiones laterales de mi consola que se encuentran en la parte central. En el primer encoder o en el encoder A es el sprite o es llamado como tal el desfasamiento. ¿Esto qué quiere indicar con un desfasamiento? Si ustedes observan, el efecto se está recorriendo uno a uno. Si yo quitara el desfasamiento, lo que va a hacer es que ya las luminarias simplemente se va a generar en un sentido como de todas prendidas o de todas apagadas, básicamente un pulso. Y conforme yo empiezo a generar el split, o en este caso el desfasamiento, voy a empezar a desfasar prácticamente ese efecto entre cada una de las luminarias. Ahora, en el aspecto de partes, que es el encoder número B. En el efecto por partes, básicamente es estar trabajando entre pares o impares, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo selecciono 2, lo va a ir realizando cada impar o par, cada 3 en la misma forma, cada 3 pares o impares, y así sucesivamente en estas opciones de 4 o de estas partes de luminarias. En el encoder C, en este encoder, es el width o el ancho. El ancho básicamente va a ser el pulso que va a predominar al efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que es el efecto que va a predominar. Si ustedes observan, o el pulso el que va a predominar. Si ustedes observan, por ejemplo, dentro de mi característica, el pulso, el apagado, es el que está enviándose, o sea, todas están encendidas y el pulso de apagado es el que está enviando a todas mis luminarias. Al cambiar yo el pulso a menor,
en este caso un porcentaje menor, si ustedes observan el pulso está cambiando. Estoy realizando ahora un pulso de encendido sobre las luminarias, en este caso que están en un off. Si lo muevo en un sentido contrario, en un modo del ancho, estoy cambiando el ancho que va a predominar y en este caso, si yo subo mayor de 50, va a seguir siendo el mismo pulso. En este caso va a ser el encendido y el pulso de apagado es el que va a estar enviando. Lo vamos a observar también en los efectos de dos colores, en el cual como con el ancho yo voy a cambiar el color que va a predominar en ese efecto. Podemos dejarlo a 74 o a 50%. En la parte de arriba o en mis líneas que se encuentran o en mis box son las mismas características que tengo precisamente de los lados laterales. El tamaño lógicamente es qué tan grande o qué tan pequeño quiero un efecto. En este caso en el de intensidad, yo al dejarlo en cualquier efecto al 0% me indica que no voy a tener ningún efecto y conforme yo vaya subiendo el tamaño es qué grande yo voy a requerir este efecto. Dentro de mis encoders también, en mi encoder F, en este caso, no podríamos decir que es un sentido contrario al de partes o un sentido a lo mejor de un uso en segmentos. Esto es que voy a ir conjuntando cada luminaria. Por ejemplo, si yo selecciono dos segmentos, va a ir juntándome el pulso predominante por cada dos, por cada tres, por cada cuatro, por cada cinco, dependiendo de los segmentos que yo vaya seleccionando. El crossfader tiene una doble funcionalidad dentro de los efectos. El crossfader funciona como un pulso, o en este caso, perdón, como el fade entre cada efecto. Recuerden que cada efecto es un ciclo. Al quitar el crossfader, básicamente lo que está realizando es un pulso marcado dentro de mis efectos. Y también me puede funcionar como un tap tempo en este caso. Cada vez que yo presiono el crossfader, voy aumentando o disminuyendo la velocidad de este efecto. Por ejemplo, si yo lo presiono, aumento la velocidad o los BPM. Si yo doy presiones más intercaladas o más espaciadas o con más espacio, lo que va a suceder es que voy a tener un efecto mucho más lento. En la parte inferior va a ser la velocidad del efecto. Tengo mis encoders, en este caso donde yo muevo la velocidad del efecto directamente, pero también puedo utilizar una especie de shortcut. En el caso presionando set, presionando el número de BPMs, selecciono la parte inferior y yo estoy cambiando BPMs en la parte inferior. Si yo presiono igual, coloco ahora la cantidad en segundos y presiono en la parte superior, estoy modificando en segundos esta velocidad de los efectos. En la parte superior son segundos y en la parte inferior son BPMs. Ahora, dentro de estas opciones de efectos, dentro de las casillas tenemos las mismas opciones, pero también tenemos opciones agregadas como poder detener el efecto, aquí donde dice Speed Type, aquí viene, por ejemplo, si queremos que inicie desde cero, el tamaño desde cero, y esta casilla en especial que es cambiar la dirección del efecto. Si ustedes observan, dentro del efecto está corriendo hacia de izquierda a derecha. Vamos a darle un poquito menos de tiempo, 5 segundos. Si ustedes observan, está corriendo de izquierda a derecha el efecto. Puedo presionar doble clic y yo tengo la opción de poder cambiar esta dirección del efecto. Estas características están englobadas para todos los efectos. Ahorita vamos a ir creando efecto por efecto. En este caso, cambio la dirección en un modo inverso. Si ustedes observan, puedo cambiar del center in, o sea que vayan hacia el centro, o que center out, que cambien de que vayan del centro hacia afuera, o que vaya un random, que vaya odd even, que básicamente pares o impares, impares o pares, de izquierda a derecha, segmentos invertidos, y estos son invertidos a lo que se encuentra en la parte inferior. Dentro de estas opciones tenemos igual split, los partes básicamente absolutos y el width. Ahorita vamos a crear efectos con grupos, que vamos a ver la otra parte y también las opciones de grabado, que es donde nosotros podemos afectar tanto como detenerlas. Ahora, estas opciones de efectos como tal se pueden grabar dentro de una palette de efectos. Estos palettes de efectos nos funcionan para aplicar este efecto a otras luminarias que tengan el mismo atributo y nosotros lo podamos aplicar este efecto. ¿Cómo podemos grabar esto en una palette de efectos? Y ahorita vamos a ir revisando cada uno de los efectos. Podremos indicar más comunes dentro de la consola o de los atributos más comunes y posteriormente ya empezar a trabajar con los diferentes
otros efectos y empezar a grabar en las paletas. Primero, para guardar en una palette, podemos cerrar la ventana o presionar nuestro botón de efecto, que esta es nuestra área de palette. Para guardar es como si guardáramos una palette directamente, presionamos Record, lo grabamos, presionamos WZ y etiquetamos, por ejemplo, podemos colocar dimmer, que es un efecto de dimmer. Podemos remover el efecto y ahora vamos a entrar de la segunda forma. Podríamos entrar desde esta ventana, pero vamos a mostrarles cómo ingresar de la segunda manera. Seleccionamos nuestro grupo y ahora vamos a accesar por esta área que se llama FX. Presionamos FX y entramos a la carpeta de efectos. Ahora vamos a ver un efecto de posición. Dentro de mis efectos de posición tengo ya sea 2 posiciones de lo que tenga en paletas, 2 posiciones dim, 3 posiciones, círculo, tilde, dim, square. Vamos a ver el value o círculo y a partir de ahí vamos a arrancar. Seleccionamos, por ejemplo, círculo y tenemos las mismas opciones, solamente que si ustedes observan el encoder C, en lugar de mostrarme el ancho, me muestra la dirección. Igual, si ustedes quieren cambiar de dirección para hacer algún efecto simétrico, lo pueden cambiar Center In y ya van a tener un efecto simétrico. La parte de edición es la misma en todos los efectos. Esto es que es velocidad, en este caso, partes, pueden ser segmentos, por ejemplo, en este caso, pueden ser también en el caso del crossfader, en el tamaño o en el caso también de lo que son tanto el size como el crossfader. Este también lo vamos a guardar dentro de una paleta como tal, dentro de efectos. Por ejemplo, igual presionamos efectos, en este caso cerramos, record, presionamos y WZ y en este caso pues, colocamos un círculo como tal llamado. Para no regresar, por ejemplo, en este caso que yo estoy creando, podríamos indicar que varias carpetas de efectos o estamos generando mis efectos. Voy a presionar remover todos los efectos y desde aquí puedo agregar de nuevo un efecto. Simplemente vamos a arrancar ahora con el de posición, o perdón, ahora con el del color. En estos casos, cuando ustedes vean, por ejemplo, en el caso de posición, que vean 2 posición o 2 MY o 2 colores, lo que la consola va a tomar van a ser 2 paletas de lo que ustedes hayan hecho, autopilot o generado sus palettes, y a partir de ahí la consola va a empezar a generar el efecto. Vamos a ahondar un poco en los efectos, por ejemplo, de color. Ya vamos de 2 MY o 2 colores, en este caso 2 MY. Lo primero que va a preguntar la consola es el primer color al cual vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar un efecto bastante sencillo, blanco, y el segundo efecto a rojo. Son los mismos segmentos o la misma parte de edición, solamente que en el aspecto de color, si ustedes observan aquí, me maneja los 2 colores que está realizando el efecto. ¿Qué es lo que quiere? Indicar que yo puedo cambiar el efecto que estoy trabajando ahorita. Simplemente presiono doble clic o la barra y la consola de nuevo me va a mostrar la paleta de color, selecciono el color y realizo ese cambio. Les vuelvo a comentar, estos colores son básicamente los que están como autopalette o que nosotros hayamos creado la propia paleta. No es necesario que se encuentre como tal creado esta paleta. Ahora, dentro de estas opciones como tal de los efectos, por ejemplo, dentro de mi área de los efectos, hablamos del ancho. Si ustedes observan, el ancho está un 50%. En el aspecto de color, lo que vamos a cambiar es el color que está prevaleciendo. Por ejemplo, si yo cambias un ancho menor, si ustedes observan, el color que está prevaleciendo es el blanco y es como si hiciéramos un flicker en azul. Si muevo de sentido contrario mi ancho, por ejemplo, lo que va a hacer es el sentido contrario. El pulso que va a estar corriendo va a ser en blanco y el color que va a estar prevaleciendo va a ser el color azul, como si hiciéramos un flicker en blanco sobre el color que prevalece. Dentro de la consola también tiene esta opción de poder crear este efecto de color sobre un color flicker, por ejemplo. Igual, el proceso de grabado, en este caso, cerramos, record, en este caso, guardamos, WZ, en este caso, vamos a poner blanco azul o BA, nada más. Y aquí está mi efecto. Voy a removerlo y vamos a volver a llamar para mostrarle otra de las opciones. Por ejemplo, en la parte de poder realizar el efecto viene 2, 3, 4, hasta 4 mezclas de color.
Y también viene blue, azul, flicker sobre el que se encuentre, rojo, verde, verde, azul, básicamente los efectos más comunes. Pero también viene un color flick, esto que es, por ejemplo, voy a nada más a cambiar la selección de color a amarillo, por ejemplo. Mando a llamar al efecto, encuentro como tal mi color de color flick. Lo que va a hacer es que yo voy a poder seleccionar o el pulso sobre el color que se encuentre. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo a verde y lo que hace es mandar ese pulso sobre ese color. En la misma forma como yo tenía generado mi efecto de dos colores, yo puedo cambiar este o el color en el cual estoy generando estas opciones de los efectos o estas opciones en las cuales estoy generando los efectos como tal. Dentro de mis opciones igual puedo guardarlo dentro de mi paleta de efectos para después llamarlos dentro de mi programador. Ahora, dentro hablando de los aparatos que son BIMs o en este caso que tienen rueda de color. Dentro de los efectos, por ejemplo, aquí está una rueda que se llama Air One Beam. Presiono Locate. Igual, mando a llamar al efecto. Dentro de mis opciones de agregar efecto, por ejemplo, en los aspectos de color o en este aspecto de user, hay un efecto que se llama To Color Wheel, que hace la misma referencia. Ustedes simplemente seleccionan el efecto, o en este caso los dos colores que están mezclados, y lo va a realizar. En este caso, por ejemplo, este efecto también se los vamos a mandar para que ustedes lo tengan y lo puedan instalar, pero en el caso que ustedes no lo tuvieran, este efecto de tu color wheel, hay una opción de poder trabajarlo con tu color, seleccionar los dos colores, lógicamente que se encuentren contiguas. Si se ve uno al final del otro, por ejemplo, está el blanco y el V o un color ámbar intermedio, sí se va a ver el salto entre esos colores. Y aquí lo que vamos a hacer es mover el ancho y entre que más movamos el ancho, por ejemplo, lo que vamos a notar es el efecto de dos colores, solamente entre esos dos colores que nosotros hayamos seleccionado. Esta es otra de las opciones para generarlo. También pueden cambiarlo ya sea por segmento o pueden cambiarlo por partes, cambiar la dirección, pero básicamente de esa manera ustedes podrían generar un efecto con dos colores, con rueda de color, llamándolo directamente con un to color wheel o con un dos colores, pero cambiando el ancho en el que vayan queriendo que vaya prevaleciendo, ya sea la mezcla de estos colores. Les vuelvo a comentar, existe otro efecto que se llama to color wheel, que exactamente es como si ustedes llamaran a los dos colores y la consola en automático toma estas paletas. Ahora, hablando en específico de los efectos, en este caso de el BIM, o hablando en específico de los efectos de BIM. Igual, entramos a nuestra carpeta, presionamos WFX, entramos a nuestra carpeta de BIM y básicamente vamos a encontrar dos focus, dos iris, focus chase, iris chase y zoom chase, que básicamente es un chase sobre lo que tenemos. Para todas estas cuestiones de agregar efectos o realizar cuestiones sobre efectos, sobre atributos en específico, dentro de la consola también existe una opción que se llama cualquier atributo. Estos atributos básicamente los vamos a trabajar sobre la cuestión de ondas, ya sean senoidales, cosenoidales, ya sean RAMs, cualquier tipo de onda ustedes la van a poder aplicar en este caso a cualquier efecto. Por ejemplo, presionamos cualquier atributo, me muestra qué zonas yo requiero, básicamente qué particular o qué onda yo voy a requerir. Puede ser desde un seno, un coseno, un damp, que en este caso la forma que ustedes elijan es cómo se va a aplicar el efecto. En este caso vamos a elegir un damp, básicamente que es un pulso marcado y después va a entrar con una especie de fade. Posteriormente vamos a elegir el tipo, por ejemplo, de atributo al cual lo voy a aplicar, en este caso algo sencillo, al zoom. Y si ustedes observan, estoy aplicando este pulso marcado saliendo con una especie de fade. La parte de la edición del efecto tengo las mismas características, lo que es el split o desfasamientos, partes, lo que es ancho, lo que es tamaño, lo que es velocidad, crossfader y segmentos básicamente en todas estas áreas. Ahora, dentro de estas palettes que hablamos, por ejemplo, todos estos efectos se pueden grabar igual, por ejemplo, dentro de
presiono mi carpeta de efectos, perdón, cierro, record, guardo, presiono doble clic sobre set y llamo por efecto de zoom. Como les mencionaba, todos estos efectos, voy a mover un poco nada más, todos estos efectos que están creados en la paleta como tal de los efectos, están creados para posteriormente llamarlos a algún otro equipo que tenga los mismos parámetros. ¿Esto qué quiere indicar? Por ejemplo, si llamamos a los Air to Wash y llamamos a un efecto, por ejemplo, de dimmer, vamos a tener el efecto de dimmer, lo llama en este caso la consola. Por ejemplo, también un efecto de círculo, lo voy a volver a llamar la consola. Vamos a remover los efectos. Un efecto de colores de blanco azul, está llamado como tal el efecto. O un efecto como tal de zoom, también se está como tal llamando el efecto. Una de las razones de posiblemente que ustedes lo puedan guardar dentro de su carpeta de efectos es tener esta opción de poderlos ocupar con demás equipos, ¿no? Con demás aparatos que cumplan este elemento. Bueno, esta es la primera parte, ¿no? De cómo generarlos, qué opciones tengo yo para editarlos directamente y grabarlos hasta ahorita en la paleta de efectos, que es lo que vamos a estar ahorita trabajando. Ahora, estamos hablando con aparatos directamente en este caso, podríamos indicar aparatos que no tienen multielementos. Vamos a hablar con la parte de multielementos, cómo la genera, y ahorita vamos a empezar a generar grupos, ya sea, perdón, a generar efectos por grupo o con tamaño en cero. Las diferencias que tiene ustedes o las diferencias que existe al generar estas opciones de efectos por grupos. Entonces vamos a arrancar con los efectos de multielementos. Ahorita lo único que queríamos era observar cómo llegamos a la carpeta de efectos, cómo generar estos efectos, cómo los puedo editar y cómo los puedo guardar en una paleta. Ahora, vamos a arrancar con los efectos de multielemento. Voy a limpiar y voy a cargar un show en el cual tenemos luminarias que tienen anillos, en los cuales vamos a observar cómo trabaja esta opción de multielementos. Dentro del setup, recuerden, lo add show, le voy a indicar que sí. Dentro de mis opciones, más abajo tengo una carpeta llamada como tal, pruebas, más abajo, donde tenemos una carpeta especial, aquí de webinar efectos y show de multielementos. Voy a acercar un poco la pantalla y voy a mostrarles, por ejemplo, estas opciones. Aquí están los aparatos de multielementos. Voy a abrirlos y aquí está. En este aspecto, cada luminaria tiene 3 anillos o 3 luminarias o 3 fixtures independientes. Para poderlo controlar, vamos a empezar directamente desde la consola. Lo pueden hacer por llamado de ID para ahorita entrar a los efectos. Por ejemplo, se ya basa mucho en los llamados de ID. Por ejemplo, el 1. Si quisiéramos controlar el LED 1 o el LED 3 o el anillo 3 del primer elemento, presionamos 1.3, WS arroba, seleccionamos el color y vamos a cambiar solamente ese anillo exterior. Si seleccionamos el equipo, presionamos también el píxel, por ejemplo, punto 3, arroba. En este caso voy a cambiar todos los exteriores de todo mi grupo. Por ejemplo, lo voy a cambiar a verde. Seleccionar el grupo, después el píxel al cual voy a controlar y WS arroba. Aunque también dentro de mis opciones ya tengo aquí en mi View Element las opciones de poder ya seleccionar directamente el elemento y cambiar el color directamente sin realizar la acción o de estar cambiando cada uno de los elementos, ¿no? En este caso. Regresamos de nuevo a mis opciones de grupo, por ejemplo, seleccionamos y vamos a tomar todos en blanco. Ahora lo que vamos a hacer es llamar o empezar a generar los efectos con multielementos. ¿Qué opciones yo tengo para ahorita empezar a arrancar ya con opciones de guardado con autogrupos, perdón, con grupos? Es la misma forma, llamamos WS efecto. En este caso, como es de color, vamos allá, o en este caso, el multielemento que tiene el equipo es de color, pues vamos a generar los efectos de colores. Llamamos a un efecto de color y vamos a hacer un color de 2 mezclas o mezclando 2 colores. En este caso vamos a hacer un efecto de rojo-azul, por ejemplo, rojo, y el siguiente va a ser un efecto en azul. Importante aquí, la consola me va a preguntar cómo quiero trabajar estas opciones
de elementos. ¿Esto qué quiere indicar? Que si yo presiono duplicar elementos, la consola va a tomar toda la luminaria como si fuera una sola. Incluir elementos me indica que va a tomar a cada uno de los fixtures y va a ir aplicando este efecto, o incluir los elementos sincronizados. Esto es que va a iniciar del ID 1, luego en el 2 y luego en el 3. Vamos a ir haciendo cada uno de los efectos para irlos revisando. En este caso, duplicar elementos. Si ustedes observan, está tomando a toda la luminaria como si no tuviera ningún fixture independiente. Básicamente está tomando la luminaria 1, luminaria 2 y luminaria 3, sin tomar en cuenta o desechando las opciones de multielementos. Vamos a remover el efecto, vamos a volver a llamar otro efecto de color. Vamos a hacer el mismo efecto de rojo-azul, pero en este caso vamos a llamarlo o a mencionarlo que incluya los elementos o que incluya los píxeles. Voy a cambiar un poco el crossfader en este caso, vamos a dejarlo a 0. Y si ustedes observan, dentro de cada píxel lo está realizando uno por uno. ¿Esto qué quiere decir? Toma lo que es cada uno de los elementos y está empezando a realizar el elemento, hablándolo estrictamente, fixture por fixture. Esto es, del número 1, 1, 2, 3, luego se pasa al ID 2, 1, 2, 3, y consecutivamente va realizando el efecto, en este caso llamándolo por incluir los elementos. Removemos el efecto, agregamos de nuevo el efecto, en este caso de dos colores, rojo más azul, y vamos a llamarlo con incluir elementos sincronizados. En este caso la consola igual, voy a quitar nada más el crossfader para que también nosotros lo podamos observar. Si ustedes observan, la consola arranca con el punto 1, luego punto 2, punto 3, punto 1, punto 2, punto 3, pero todos de una manera sincronizada. Esos son los diferentes tipos cuando nosotros trabajamos con los efectos, hablándolo en este aspecto estrictamente de multielementos. En este caso lo aplicamos con un aparato que tenía LEDs o tenía multielementos en la parte de LEDs. Si en este caso hubiera tenido multielementos en el caso de posición de pan y til, realizaría la misma opción, simplemente que en lugar de llamar por color, lo llamaríamos por la parte de posición y nos preguntaría la misma opción. Ahora sí, terminando este tema de multielementos o llamando los efectos de multielementos o hablando de estas opciones, hablando con opciones de que tenemos más de un elemento en una luminaria, vamos a hablar de la parte de crear efectos, ya sea por grupos directamente o en este caso por multigrupos también, o iniciando los efectos en 0, y vamos a empezar a grabar ahora sí ya efectos en Q y qué opciones tenemos. Me voy a limpiar, de nuevo voy a cargar el show, en este caso vamos a cargar el show que hemos estado trabajando, que es el de demos, el de chovetdemo.shw. Aquí está mi efecto. Si usted recuerda, no guardé ningún efecto, pero vamos a empezarlos a crear y a mostrarlos ahorita rápidamente. Dentro de mis opciones, por ejemplo, de mis efectos, aquí hay una opción que se llama agregar efecto por grupo. La diferencia de agregar efecto por grupo a agregar efecto, la diferencia es que cuando ustedes editen el grupo, se va a editar el efecto. ¿Qué queremos decir con esto? Que si ustedes cambian la cantidad de luminarias que hay en el grupo, a esa cantidad de luminarias se va a ajustar el efecto. Por ejemplo, vamos a hacer un efecto bastante sencillo. Vamos a hacer un efecto de intensidad, llamémoslo intensidad, dimmer chase. En este caso lo vamos a cambiar a absoluto. Y la primera observación, cuando ustedes generan un efecto por grupos, bueno, en este caso no lo genera por grupos, vamos a volverlo a llamar, en este caso locate, agregar efectos por grupo, intensidad, dimmer chase, cambiamos los aspectos a absoluto, y la primera observación cuando ustedes generan estos efectos, los llama directamente al grupo. ¿Esto qué quiere indicar? Que lo va a llamar, por ejemplo, con todas las luminarias. Aunque nosotros estemos moviendo el desfasamiento, va a llamar todas las luminarias como si no existiera algún desfasamiento. Lo único que vamos a hacer es cambiarlo a que sea, no que sea sin grupo, pero que no mande en conjunto al grupo. Por ejemplo, en este caso, si nosotros mandáramos a llamar al grupo, lo guardáramos en algún efecto, o en este caso
Vamos a grabarlo dentro de un playback, por ejemplo, aquí directamente, record, y hasta ahorita nada más vamos a grabarlo de esta manera. Aquí están mis 12 luminarias. En el caso, por ejemplo, que yo afectara al grupo, en este caso, que son 12, yo lo redujera a un aspecto de 6 luminarias. En el caso de los MK2, que son del ID 101, lo podemos llamar 101 true, en este caso, 106 record, lo llamamos, y si ustedes observan, se ha cambiado a un grupo de 6. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes observan ahora en el efecto, cuando yo modifiqué el grupo, se ha modificado también el efecto. Aquí están mis 6 luminarias simplemente haciendo el efecto porque yo modifiqué el grupo. En este caso son 6 luminarias. El efecto que creamos lo tomó de este grupo y simplemente lo ha retomado con 6 luminarias. Si nosotros aumentamos, también la consola va a aumentar esa cantidad de efectos y lo va a sincronizar. Por ejemplo, 101 true a 112 record, grabamos el mismo grupo, le indicamos que sí. Si subimos el fader, ahora el efecto se está aplicando sobre las 12 luminarias. En este caso hemos cambiado la opción, o hemos cambiado esta opción de poder cambiar la cantidad de luminarias simplemente. Esta opción de poder generar por grupos nos facilita la opción de que cuando nosotros llamemos los efectos, por este caso, los grupos, o en este caso que nosotros lo hayamos generado los efectos por grupo, cada vez que modifiquemos el grupo, se va a modificar la cantidad de aparatos que van a existir en ese efecto. Entonces, es una manera bastante rápida de poder generar efectos y a partir de ahí nosotros empezarlos a generar o empezarlos a modificar, o cada vez que modifiquemos ese grupo se va a modificar nuestros efectos o la cantidad de aparatos. Por ejemplo, nosotros creamos este efecto con 12 luminarias. Al venue que vamos, simplemente nos colocaron 8 equipos, modificamos ese grupo a 8 equipos y ya se va a modificar todo mi efecto sincronizado trabajándolo de esta manera por efecto por grupo. Importante que se tiene que generar el efecto por grupos. Si ustedes generan el efecto normal, cuando ustedes modifiquen el grupo no se va a modificar, en este caso, los efectos se van a permanecer igual sin alguna afectación. Ahora, dentro de estos efectos o de esta forma de agregar los efectos, dentro de las opciones que tenemos para poder generar los efectos dentro de Magic Cube, tenemos dos opciones, por ejemplo, que son llamar efectos por multigrupos o llamar efectos en cero. Vamos a ver las dos opciones. La primera es seleccionamos, presionamos Shift y agregar el efecto con un tamaño en cero. Si nosotros presionamos agregar un efecto con tamaño en cero, posición, en este caso, quito mi botón de Shift, perdón, círculo, y si ustedes observan, el efecto se ha creado con este tamaño en cero, o sea, prácticamente no tiene ningún tamaño hasta que nosotros no empezamos a indicarle, por ejemplo, en qué tamaño lo requerimos, presionamos y en ese momento va a arrancar el tamaño. A lo mejor un posible programación en vivo que ustedes quisieran trabajar este efecto, de esa manera lo podrían arrancar. También dentro de las opciones para grabar los efectos en cuestiones de multigrupos. En estas opciones de multigrupos con la propia consola, lo que realiza la consola es que puede generalizar un grupo. En este caso puede hacer que de los 3 grupos que nosotros vayamos a elegir se generalice en uno, o que con cada uno lo vaya como tal retomando, lo vaya realizando. Ok. Rogero, sí. Listo, Rogero. Eu queria saber o seguinte: quando a gente altera a quantidade de aparelhos no grupo, o que a gente já gravou em Submaster também é alterado? Só para casos de show já bem adiantado, se a gente quiser mexer alguma coisa já nos grupos, se a gente tem alguma alteração de Submaster já
coisa que está pronta, sabe? Espero que te haya entendido, Rogero. Sí, ahorita vamos a ver esa creación con Master y Submaster para controlar efectos, un poco como una transparencia hablando dentro de los efectos. Vamos a hablar ahorita de ese tema de cómo poderlo controlar. También ahorita vamos a observar cómo editar el efecto dentro de estas opciones de los playbacks. Pero sí, vamos a ver ahorita mucho ya en la parte de edición. Ahorita solamente estamos viendo en la parte de grabación y ahorita vamos a entrar directamente a la parte de edición y controlar ya sea efectos o tener máster de velocidad o tener máster de tamaño en cualquiera de los efectos, ya sea grabado o tenerlo directamente en el crossfader. Vamos a continuar y ahorita vamos a retomar esa pregunta cuando estamos hablando de la edición y la parte de transparencias, que vamos a hablar precisamente en esas opciones. Danos nada más unos minutos, Rogero, y vamos a retomar. Cuando hablamos de edición, vamos a estar hablando de esta parte de grabación de speed, como tanto de tamaño como de velocidad. Vamos a hablar, nos quedamos en la parte de grabación directamente en los playbacks. Y vamos a hablar, les mencionaba la parte de grupos, cómo lo podríamos nosotros grabar en estas opciones, para ya pasar a la parte de grabación en queues y ver estas opciones tanto de transparencias y de opciones de control dentro de Magic Queue. Ok. Lo primero es, vamos a hablar en la parte de grupos para cerrar este tema de grabación. En las opciones de grupos dentro de Magic Queue, les mencionaba que las opciones que tenemos es en la forma que seleccionamos y la consola nos va a preguntar también cómo queremos aplicarlos o cómo podemos como tal trabajarlos. Esto es, por ejemplo, tengo los spots divididos en dos grupos, izquierda y derecha, y vamos a tomar los wash. Tomamos los tres grupos y vamos a hacer un efecto, o vamos a llamar un efecto ya sea de posición o de intensidad, cualquiera de los dos. Si ustedes observan la consola, me pregunta si yo requiero usar estos efectos en grupos. Si yo le indico que sí, voy a generar este efecto por cada uno de los grupos. Por ejemplo, si yo le indico que sí, voy a cambiar esta opción a absoluto. Y si ustedes observan, estoy generando el efecto por cada uno de los grupos. Esto es grupo tanto izquierdo, derecho y mi grupo de los wash. Voy a remover el efecto y lo voy a volver a llamar igual en intensidad, un dimmer chase, y voy a indicar que no me lo genere en este caso por grupos. Lo voy a cambiar a absoluto y ahora si ustedes observan ha cambiado la generación en este aspecto de luminarias y ahora lo realiza como si los tres grupos fuera un grupo en general o como si los tres se hubieran reunido o hubiera yo grabado este grupo como lo hubiera llamado yo en general. Estas opciones de guardado de llamado por grupos lo tendría que realizar también por grupos para que cuando yo le edite, en este caso, también se edite la cantidad. Recuerden que si ustedes requieren que cuando ustedes modifiquen algún grupo, se modifique también el efecto, el llamado que tienen que realizarlo es agregado por grupo, para que a partir de ahí, cuando ustedes editen el grupo, se vaya editando esa cantidad a cual Magic Cube va a aplicar el efecto. Ahora, ya que hemos visto cómo se graban y cómo se generan, ahora sí vamos a empezar a trabajar sobre los playbacks. Ya que está guardado dentro de un queue, ¿cómo se comienza a editar o cómo yo puedo empezar a tener control sobre estos efectos, ya sea sobre el fader, tener un fader master de velocidad, ya sea de tamaño, o a su vez cómo empezar a editar los efectos? Vamos a ver cómo en este caso tener transparencias o grabar efectos y a partir de ahí tener transparencias. Y a partir también vamos a empezar a trabajar con máster de velocidad, de tamaño y ediciones. Por ejemplo, tomando este ejemplo que donde tenemos este efecto que es un efecto de intensidad, ahorita grabamos uno de círculo. Si nosotros quisiéramos que este fader como tal controlara ya sea el tamaño o la velocidad de lo que está grabado dentro de ese efecto, existe una opción. Puedo presionar en este caso un clic
dentro de mi View Option o dentro de mi Ver Opciones o doble clic. Y aquí dentro de mis opciones que ustedes observan, tengo una opción que se llama que el efecto controle el tamaño y que controle como tal la velocidad. Cualquiera de las dos opciones. En este caso, si yo quiero controlar la velocidad, simplemente le indico que sí. Y en mis opciones de HTP, le voy a indicar que no. Esto porque lo que no quiero es que cuando suba el fader empiece a subir la intensidad de este fader. Entonces simplemente conforme yo comienzo a subir mi efecto, voy a comenzar a aumentar la velocidad de este efecto. Igual, cuando lo bajo se reinicia. Ahora, si yo quisiera aumentar la velocidad de este efecto que se encuentra guardado, puedo dejar presionada la S, si es que tuviera la consola. Y aquí tengo los aspectos tanto de velocidad y tanto de BPM. En este caso puedo mover mi fader, darle más velocidad, o en el dado caso podría entrar dentro de mi Q, View Q, ver efectos, y dentro de mis opciones yo aquí puedo modificarlo y puedo realizarlo mucho más rápido o mucho más lento. Puedo hacerlo, les indicaba, con los BPMs, y a partir de aquí puedo tener control sobre el propio efecto. Cada vez que se encuentre guardado un efecto dentro de mis opciones, ustedes como tal pueden volver a editarlo o pueden editarlo simplemente entrando al View Effect y simplemente cambiando las opciones directamente. No es necesario que ustedes tengan esta opción. Por ejemplo, ustedes tengan esta opción. Por ejemplo, si tenemos un playback guardado, el efecto se ha cambiado el efecto. Eh, en esta es lo que estábamos viendo, Rogeiro, por ejemplo. Ahorita que ya hemos modificado el efecto cuando se encuentra dentro de un playback, si tú observas, ya se ha guardado la información. Cuando está guardado en el queue directamente, si nosotros hacemos cualquier afectación, por ejemplo, hasta de sentido, bajamos y subimos el fader, se queda guardada la información. Cuando ustedes guardan el efecto, que era lo que íbamos a hablar mucho ahorita en la parte de edición, cuando ustedes guardaron el efecto dentro del queue y quieren realizar la edición, entran al playback dentro de las opciones, perdón, entran al queue, al view queue y al ver efectos. Ustedes realizan la modificación directamente y simplemente no necesitan ni guardar ni realizar ningún merge. Directamente realizan ya la actualización o realizan esos cambios. Ahorita vamos a observar la edición en múltiples queues, cómo sería, o realizar el cambio en una paleta. Pero cuando ustedes lo guardan directamente en un playback, simplemente con modificar, en ese momento ya se han guardado para ustedes los cambios. Ustedes observan cambiando la dirección, por ejemplo, si cambio el ancho también, lo que va a hacer es, se ha cambiado, bajo y subo el fader y ya se ha realizado el cambio. Cuando yo trato de editar un cue, perdón, un efecto cuando está guardado en un playback, no es necesario en este caso que yo realice un merge o yo realice alguna otra opción para guardarlo. Con esta opción simplemente ustedes lo editan y ya se ha modificado ese efecto. Ahora, dentro de estas opciones que tenemos también dentro de las opciones de guardado, cuando ya lo tenemos en un playback el efecto o directamente el efecto, las opciones que tenemos también dentro del default o el tipo de delay. Por ejemplo, tenemos un tipo de delay que inicie, por ejemplo, o que sea también de tamaño. Lo que realiza simplemente es un retardado, o nosotros estamos haciendo un retardo de inicio de ese playback. Ahorita lo vamos a grabar en varios queues para que se note dentro de estas opciones. También dentro del guardado de los efectos, por ejemplo, ahorita lo observamos de cómo controlar estas opciones directamente dentro del tamaño. Puede ser también que guardemos un efecto ya sea de posición o de color y vamos a tener los mismos aspectos. Recordarles que la cuestión de edición de los cues o la edición de los efectos en los playbacks realizan directamente el cambio y no es necesario realizar alguna especie de merge. En directo ustedes simplemente lo editan y la consola va a realizar este guardado. Ahora, vamos a continuar con los guardados dentro de los playbacks.
dentro de estas opciones de guardado dentro de mis propios efectos dentro de los cues, ya que hablamos dentro de la transparencia, cómo lo podríamos como tal controlar. Ahora vamos a hacer un listado de cues que se encuentren efectos. ¿Cómo vamos a poder ya sea parar un efecto, editar estos efectos? Y vamos a arrancar también con las partes en las opciones de palettes. Simplemente voy a generar un efecto de colores, lo voy a guardar en mi palette simplemente. Vamos a llamar un efecto de 2 colores bastante rápido. Y vamos a llamarlo y vamos a guardarlo en mis opciones de palette simplemente. Lo llamamos 2 colores y listo. Ahora, dentro de estas opciones vamos a llamar simplemente a la intensidad, vamos a llamar a este fan, vamos a grabarlo dentro de mi primer cue y vamos a ir seleccionando este efecto de 2 colores y lo voy a estar guardando intercaladamente y en algunos cues los voy a guardar consecutivamente. Por ejemplo, aquí lo vamos a guardar, lo vamos a llamar, vamos a llamarlos, por ejemplo, y vamos a removerlo y vamos a guardarlo con 7 cues. Igual voy a cambiar a un modo de cue timing, voy a subir mi fader, subo mi primer cue, segundo cue, tercero, cuarto, quinto, sexto y mis cues. Ahora, vamos a empezar a entrar a estas opciones. Primero, dentro de edición, ya observamos que dentro de edición, dentro de Magic Cue, cuando queremos editar un cue, dentro o en efecto dentro de un cue o dentro de un playback, simplemente entramos a las opciones, View Cue, ver efecto y a partir de aquí solamente estaríamos editando ese efecto. Por ejemplo, la misma razón, si lo cambiamos de dirección, solamente vamos a afectar ese efecto. Vamos a bajar y a subir el fader para que ustedes lo observen y si ustedes observan se ha editado tanto en dirección. Cualquier edición que ustedes hagan un efecto directamente entren en esa opción, pero solamente lo estamos realizando dentro de un cue. También dentro de mis opciones para detener algún efecto. Por ejemplo, en este caso, en mi cue número 6, que yo ya no requiriera el efecto. ¿Cómo lo detengo? La misma opción dentro de mi cue o mi cue número 6, View Cue, ver efectos, y dentro de mis casillas voy a tener la opción de, se llama Track Out. Anteriormente, para poder detener el efecto, tendrían que bajar el tamaño. En las nuevas versiones, por ejemplo, directamente está la opción de Track Out. Ustedes lo indican como Yes, pueden presionar Enter o doble clic sobre la barra y ustedes ya detienen ese efecto. Les vuelvo a comentar, cada vez que ustedes hagan un efecto y quieran detenerlo o quieran hacer la buena edición, no hay que realizar ninguna actualización. Voy a de nuevo simplemente a bajar y subir el fader para mostrar esta parte de edición, que es el primero, segundo con cambio de dirección hacia el centro, tercero en este cambio de dirección igual, en este caso izquierda a derecha y sin efecto y de nuevo con sin efecto en este caso. Ahora, vamos a hablar en la parte de edición, cómo editar un efecto ahorita en la palette y cómo editar un efecto para los múltiples cues que se encuentran. Les vuelvo a comentar que el concepto como tal de un efecto es un cue. O sea, básicamente un efecto es un cue. También recuerden que para poder ustedes editar cualquier cue, hay que llamarlo al programador, que se encuentre activo en el programador, porque como tal los cues son escenas en las cuales no se encuentran en el programador, se encuentran directamente en los playbacks. Y yo para editarlo los tengo que llamar. Por ejemplo, tomemos en ejemplo este efecto. Importante también, primera cosa, antes de editar el efecto. Cuando yo edito este efecto, no se van a editar mis efectos guardados anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo edite este efecto, a partir de que aquí comience a grabar, se van a grabar con esta nueva opciones. Y esto que quiere también indicar que el efecto o los efectos que yo tengo aquí guardados con las paletas no se van a ver afectados con esta edición. ¿Cómo puedo editar a este efecto? Primero, dentro de las opciones, cuando yo selecciono el efecto, puedo entrar aquí a programador y aquí está la vista del efecto y a partir de ahí ya también puedo empezarlo a editar. Pero si recordamos el concepto como tal del efecto que es un cue, lo tengo que llamar al programador. ¿Cómo lo indico? Presiono
incluir mi botón que se encuentra en la parte de abajo, llamo al efecto, ya se encuentra como tal el efecto dentro o llamado dentro del programador, presiono mi tecla programmer y ahora sí puedo empezar a hacer o a empezar a realizar el cambio. Por ejemplo, vamos a ya hacerlo con un pulso verde. Ya que haya terminado de editarlo, presiono mi tecla update y este efecto ya fue editado, pero no fueron editados estos efectos. Si ustedes observan, han quedado guardados con la misma información. También, por ejemplo, vamos a observar que la palette que nosotros mandamos a llamar ha sido como tal afectada. Si ustedes observan, está el pulso de color verde recorriendo sobre todos, o este pulso predominante sobre todas las opciones que se encuentran atrás. Ahora, si yo quisiera como tal regrabar o actualizar algún efecto, necesitaría yo ocupar el método de Shift más Record, pero en este caso tendría que llamar todo lo que se encuentre dentro del queue o volver a llamar este efecto. Ese sí podríamos indicar lo que es un doble paso o tener en este caso la información presente dentro del queue. Por ejemplo, aquí tenemos el efecto, lo incluimos y lo llamamos el efecto. Aquí está como tal llamado en este caso, si ustedes observan. Si yo quisiera realizar esta opción y reglavarla en varios queues, tendría que utilizar el método de Shift más Record, de indicarle Record Merge, y en este caso simplemente voy a indicarle que sea el color. Y voy a indicarle en qué queues los quiero. Por ejemplo, en el queue 2 más 5 me parece que es el que tiene todavía efecto. Ya que yo haya seleccionado los queues en los cuales los voy a requerir, presiono el playback y esta información ya ha sido actualizada. Presionamos 1. Presionamos, si ustedes observan dentro de mi Q2, ya está actualizada la información. Q3, Q4 y mi Q número 5 se encuentra también actualizada. Vamos a volver a realizarlo. Cómo se hace esta actualización de un queue, en este caso de un efecto, en varios queues. Si ustedes observan, por ejemplo, ok, sí, Dukastam. Aquí lo que sucede con los efectos, como mencionamos, como son unos queues, la opción más sencilla es poderlo actualizar dentro de cada queue por separado. O sea, esto es, tú seleccionas, entras al queue, básicamente, y tú podrías entrar aquí e ir editando cada uno de los queues. Pero solamente estás editando ese efecto. Aunque tú lo llames y lo actualices, no lo podrías realizar. Pero la única forma de poder realizar es llamado o poderlo actualizar es llamando, voy a limpiarlo, vuelvo a repetir, llamando al efecto, aquí está el efecto, hago las modificaciones que yo vaya a requerir dentro de ese efecto, por ejemplo, lo voy a cambiar ahora por partes, llamando a ese efecto. Presiono mi Shift más Record, ¿por qué? Porque tengo que llamarlo al programador, presiono Record Merge y solamente el color. Y vamos a hacerlo en el DQ igual 2 más 5 y presiono mi playback. Limpio y vamos a revisarlo. Básicamente son dos pasos más que hay que realizar. Tampoco es algo tan complicado, simplemente hay que entender un poco el proceso. Subo, en mi queue número 2 está mi efecto ya modificado. Mi queue número 3, Q4 sigue normal y en mi Q5 ya lo he modificado y en mi queue número 6 que lo detuve y queue número 7. Vuelvo a repetir, esta opción se tiene que realizar porque los efectos al guardarlos, la consola se están guardando como un queue, entonces este queue lo tengo que llamar para actualizar en alguno de los queues. Básicamente es hacer un match dentro de la información o realizar esta actualización dentro de los queues. Esto porque si yo modifico un queue inclusive y yo lo mandara a llamar, por ejemplo, llamar el Q2 y lo va a hacer el merge en los queue que requiera, pues básicamente tampoco se pueden realizar porque están dentro de ese queue. Vuelvo a recordarles, cuando se edita un queue solamente no es necesario realizar ningún merge. Si quieren realizar un merge sobre varios queues, sí es necesario llamar el efecto para después volverlos a llamar hacia los números de queue donde ustedes los van a requerir.
Ahora, dentro de mis opciones que yo tengo, dentro de las opciones, vamos a ver la parte de controlar efectos, tanto de tamaño como de velocidad, o master, tanto de tamaños como de efectos. En este caso, y posteriormente para ocupar el generador de efectos, cómo trabaja un poco el generador de efectos dentro de Magic Q y mostrarles un poco de las nuevas opciones del DBO. Les comentaba, el día de hoy iba a ser un webinar bastante rápido hablando de efectos o exclusivamente tratando de resolver alguna de las dudas. Dentro de las opciones que tenemos, por ejemplo, de mis efectos, yo podría tener master, ya sea de velocidad o de tamaño de algún efecto. Puedo ocupar este crossfader, pero también lo puedo guardar directamente dentro de mis playbacks. Vamos a ver cómo guardarlo dentro de los playbacks y ahorita observamos dentro del crossfader. Nada más voy a guardar un efecto de círculo para tener como todas las opciones dentro de, por ejemplo, aquí en círculo, lo vamos a grabar aquí, vamos a grabarlo en, vamos a cambiar de dirección para también center in record y lo grabamos, listo. Para también lo que vamos a hacer es capturar a partir de un efecto una paleta. Esto quiere indicar cualquier paleta, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con master. Básicamente recuerden que dentro de la consola, para guardar cualquier master, ya sea de intensidad, simplemente seleccionan, o un master de grupo, simplemente seleccionan el grupo, presionan record y lo graban directamente sobre el playback y a partir de ahí ustedes ya tienen control sobre ese master de grupos, por ejemplo. Aquí ya tengo el control sobre este máster de grupo, directamente guardándolo. Ahora, si yo quisiera un máster de cualquier otro atributo, simplemente hay que activar el atributo y guardarlo dentro del playback. Esto es, seleccionamos, presionamos en este caso la posición, lo activamos simplemente. Voy a bajar este fader simplemente para, voy a remover todo, limpiar mi programador y vamos a activarlo. Locate, en este caso, posición y activo. Dentro de las opciones, si ustedes observan, aquí hice algo erróneo o aquí hice algo mal. Porque si revisamos la salida, tengo todo activado. Cuando yo lo grabe en un playback, voy a grabar toda la función. Lo único que requiero es activar mi posición. Voy a volverlo a realizar. Selecciono mi grupo, posición, presiono simplemente el parámetro o el atributo que yo requiero controlar, record y lo guardo en este playback número 6. Ahora, para que este sea un máster, ya sea de velocidad o de tamaño, directamente voy a entrar a las opciones del playback. Como tal, el fader, así tal cual, tiene guardada la información tanto de posición en este momento. Pero puedo presionar doble clic dentro de mis opciones y aquí hay una opción como tal dentro de Function, donde yo le puedo indicar a este fader que sea un máster de lo que yo vaya a requerir. En este caso, un máster de velocidad o un máster de tamaño. Si yo lo quisiera, por ejemplo, de velocidad o de tamaño, simplemente le indico que sí. Si ustedes observan, ha cambiado la forma del playback. Ahora aparece como SPM, como un Speedmaster. Subo mi fader y cómo trabajan los Speedmaster dentro de la consola. Como en el master de grupo, tengo que presionar Go para que accione dependiendo del nivel, en este caso en el cual me encuentro. Por ejemplo, a un 10%, presiono Go y en esa velocidad va a empezar a trabajar. Y conforme yo comienzo a subir mi fader, lógicamente voy a empezar a tener control sobre esta velocidad. Pueden modificar esta velocidad directamente, pueden entrar en las opciones del Q, también en el tiempo, y aquí yo puedo modificar tanto tamaño o velocidad y este fader estará afectando directamente a esta opción. Aquí ustedes pueden guardar n cantidad de aparatos y ser un máster de n cantidad de aparatos. Se puede realizar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer con los Air to Wash también un efecto de posición. Por ejemplo, aquí posición, vamos a hacer un efecto de tilt. Lo guardamos en un fader. Las funciones de inicial offset. Ok, claro que sí. Ahorita hablamos del offset, cómo es que inicia. Y igual, si ustedes quisieran, por ejemplo, ahora en este caso que fuera un master
de posición, por ejemplo, aquí está. Pum, activamos. Simplemente hacemos un merge de este playback, record 1 sobre el playback que está grabado como master. Tenemos el merge. En este caso, si subimos mi efecto, actúa. Perdón, es el anterior, es este. Aquí está actuando. Y si también subimos este fader, va a actuar sobre la misma velocidad dentro de estas opciones. Entonces, de esa manera ustedes podrían crear un master de cualquiera de las funciones o dentro de estas opciones como tal, ¿no? Dentro de estas funcionalidades en el cual estamos trabajando, ¿no? Dentro de estas opciones de creación. Olar por aquí nos pregunta sobre las opciones del offset. Dentro de la consola, por ejemplo, cuando ustedes crean efectos de posición, aquí están los efectos de posición. Aparte de que nosotros estamos trabajando con las opciones de partes y delay, aquí hay una opción de inicial offset. Arranca en 0%. Cada vez la consola lo que hace es un 0 al 100% de todo el tamaño de las luminarias. Esto es que de aquí arranca del 0 hasta el 100. Cada vez que yo voy aumentando este initial offset, si ustedes observan, estoy cambiando el rango donde está, pues básicamente iniciando. En este caso sería el 20, sería esta luminaria aproximadamente. Y de esa manera es como la consola va arrancando, va determinando ese offset. Va trabajando del 0 al 100% de la cantidad de luminarias y cada vez que nosotros lo vamos arrancando, lo vamos recorriendo, va haciendo o va recorriendo ese punto inicial de esas como tal luminarias. Mucho también en la parte de efectos de color lo podemos ahorita observar, pero mucho tanto en los efectos tanto de pan como de til. Posiblemente aquí como tengo 12 efectos incluidos, pero vamos a llamar a 12 efectos por separado. Vamos a llamar al efecto vamos a llamar al de til primero y vamos a agregar el de pan. Y aquí está el offset. Vamos a hacer el de til. Vamos a arrancarlo. Si ustedes observan cómo empiezo a recorrer el punto donde está iniciando el offset en este caso se está arrancando del 0 al 100. Estoy arrancando el punto en el cual está iniciando. De 0 arranca de esta forma. Pero lo que estoy haciendo con este offset es ir conjuntando la parte del inicio. Y a partir de ahí empezar a arrancar o empezar a realizar esta parte de unión independiente. En este caso, vamos a observar ahora con la parte del offset. En las opciones vamos a hacerlo un poco más drástico en el pan. Para que aquí está, cómo se está empezando a conjuntar la parte del inicio y cómo lo está recorriendo dentro de la parte de la consola. Perdone. Ahora, dentro de estas opciones de la parte de la parte de grabación, del Speedmaster, y dentro de las opciones vamos a hablar de los últimos dos temas en el aspecto de la grabación o grabar un chase en este caso, y a partir de ahí determinarlo hacia a crear a partir un efecto. Se va a grabar con los atributos de origen, o sea, por ejemplo, lo vamos a grabar ahorita uno con 2 posiciones, pero va a extraer también la posición. Y vamos a hacer ahorita la opción de la parte del DBO. La consola genera efectos a partir de un chase. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que yo puedo grabar un chase, por ejemplo, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, record. Voy a grabar a full con la posición, con esta posición y record. Ok. Voy a limpiar y si subo mi fader, voy a tener la opción de que sube, enciende, baja y se apaga. Sube e inclusive puedo hacerlo más drástico con el crossfader, todavía hacerlo más drástico, más fuerte, ¿no? Baja, sube, baja. Tengo esta opción dentro dentro de las opciones, pero lo puedo generar este efecto. Solamente que la consola va a tomar las opciones que tenga incluida. Por ejemplo, que va a traer la posición que se venga generando en este caso. ¿Cómo se genera un efecto a partir de un chase? El chase está corriendo, si ustedes observan. Si prestan atención en la parte superior, si nosotros presionamos Shift,
hay una opción que se llama Make Effects. Nosotros presionamos Make Effects. Y en este caso, por ejemplo, podremos llamar un efecto de dimmer. Presionamos, vamos a ponerle 22 para identificarlo. Presionamos Enter. Y la consola me pregunta qué va a estar afectado con este o qué atributos va a tener este efecto. Solamente importante considerar, vamos a grabarlo tanto con pan, til y dim y vamos a grabarlo solamente con dim. En este caso lo vamos a grabar con todos y vamos a presionar down. Y ahora vamos a volverlo a grabar, Shift, Make Effect. Vamos a poner FX Dimmer, en este caso 33. Y simplemente vamos a grabarlo con el dimmer. Y vamos a presionar también down. Dentro de las opciones de reproducción o que ya tengo guardado el efecto, por ejemplo, si llamamos el efecto, en este caso podemos presionar Full o en este caso Locate, WS efecto. Este efecto generado lo vamos a encontrar en los efectos de User. En el dado caso que yo lo llame, por ejemplo, en el efecto dimmer 22, lo voy a cambiar, recuerden, a mi posición de absoluto. Y si ustedes observan, se está realizando el efecto, pero si ustedes prestan atención, se está grabando con el efecto como tal de totalmente la posición que tiene. Si ustedes observan, baja, sube, mi efecto, baja, sube, sube. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Que básicamente se está aplicando. Ahora, ¿qué es lo que es? Perdón, simplemente le hubiera llamado. Pero si yo llamo el efecto de dimmer tal cual como lo grabé, por ejemplo, locate, efecto de dimmer, agregar efecto, usuarios, me parece que fue el 33. Vamos a grabarlo en absoluto. ¿Qué es lo que realiza? Básicamente el encendido y el apagado. Para este caso podríamos agregar inclusive un efecto de posición con dos posiciones, en el cual centro y el siguiente a público. Y podríamos como tal desfasarlo también. Aquí aplicar un desfasamiento en la posición. Vamos a llamarlo aquí a 0%. Y también desfasar en este caso el spread. Vamos a empezar a trabajar con el spread. Si ustedes toman atención, en este caso, se está generando el de dos posiciones, pero no va en conjunto. Cuando ustedes crean el efecto de dimmer recomendación o cuando ustedes crean cualquier efecto, llámenle a todos los atributos que van a estar contenidos dentro de este efecto. Porque cuando ustedes los llaman, podrían ocupar esta función de join efecto, que básicamente elimina el efecto, o el split en el cual lo reinicia o la llamamos. Por ejemplo, vamos a volverlo a llamar el efecto. Dos posiciones, centro y público otra vez. Si ustedes llaman, por ejemplo, al split, tampoco lo va como tal a unir. Entonces, recomendaciones, cuando ustedes creen un efecto, traten de incluir todos los elementos que van a estar dentro de ese efecto. Para cuando lo llamen, no tengan que estar sumando. Dentro de la consola realmente ya existen ya muchos efectos. Por ejemplo, este de las opciones de til con dim, ya viene dentro, viene en dos formas. Viene dentro de la posición, por ejemplo, perdonen, que viene inclusive dos posiciones con dim, perdonen, si me estoy alejando un poco del micro, o viene este til con dim también, en el cual es la misma opción, simplemente tendríamos que reajustarlo aquí a las opciones de frente, aquí está, o cambiar el 0 o invertirlo y ya tendríamos como tal ese efecto. Pero básicamente esta generación de efectos es importante, incluir todo lo que vaya a contener o cómo lo vayamos a llamar para partir de ahí ya que se nos genere una forma más sencilla. Lo generamos de las dos formas para que ustedes vean cómo se podría generar un efecto de dos posiciones, un efecto de 4 posiciones delimitadas, en este caso cuando sean posiciones, cuando están incluidos más de 2 elementos, cómo es lo que tendrían que incluir dentro, perdón, dentro de estas opciones de generar efectos a partir dentro de un chase. Ahora, vamos a ver esta parte nueva del DBO. Yo creo que ya muchos de ustedes lo han estado ocupando. Dentro de las nuevas opciones del propio software o dentro de las opciones de trabajo del software dentro de Magic Cube, es el llamado de estas funciones como tal
del botón de DVO que se encuentra aquí, DVO Function, que realmente el DVO Function por el momento o en estas opciones simplemente ustedes lo presionan y se apaga. Pero actualmente ya funciona o ya funge como diferentes opciones, que también es en este caso como un toggle de apagado, pero también ya tiene controles sobre el efecto. Por ejemplo, puede ser inclusive un uno efectos o un tap to time. Por ejemplo, uno efectos, lo presionan, detiene el efecto y corre. O también puede ser un tap to time, igual presionan y va a correr mucho más rápido. En este caso hay que seleccionarlo del efecto al cual va a estar corriendo. Si ustedes lo observan, ya sea o tengo ya control sobre estas opciones del tap to time, cambiándolo directamente dentro de mis opciones del playback y dentro de mis functions como tal del DVO. Ahora, por último, ¿cómo extraer opciones o cómo extraer posiciones a partir de algún efecto? O palettes, más que nada, porque no simplemente son posiciones. Voy a bajar nada más este efecto, lo voy a hacer un poco más lento. Vamos a hacerlo de 5 segundos. Sí, con ese tamaño está bien. Ahora, para realizar este llamado o crear una palette a partir de un efecto, vamos a entrar dentro de mis opciones de efecto y dentro de mis opciones de programación y vamos a incluirle que el efecto esté encima del programador. ¿Esto por qué? Porque cuando lo mandamos a llamar, lo que se encuentra en el efecto se manda a la posición que debería de tener junto con la palette y con esta opción el efecto va a estar encima de nuestro programador. Cuando nosotros lo llamamos va a mantener la misma posición. Lo que tenemos que hacer, pues lógicamente, es detener el efecto en la posición que nosotros requerimos las luminarias. Vamos a llamarlo, recuerden, porque todo está como dentro de dentro del efecto. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar las luminarias, presionar nuestro botón de Shift y si observan aquí se encuentra un botón de Active. Presiono activar y ahora sí ya puedo guardar esta palette. Por ejemplo, presiono Record y lo grabo. WZ, por ejemplo, y presiono posición, efecto, presionamos Enter, detengo y también limpio porque recuerden que esto ya lo llamamos al programador y simplemente vamos a checar nuestra posición y ya hemos llamado la posición a partir del efecto. Les vuelvo a comentar, esto no solamente es para llamarlo, por ejemplo, una paleta de efectos de posición, de color, por ejemplo, aquí está, igual, vamos a hacerlo uno con este desfasamiento. Igual, detenemos en este caso, o igual lo mandamos como tal a llamar, o inclusive podremos como tal, en este caso igual, presionamos Shift, activamos y llamamos, ¿no? Record, ay, perdón, tenía puesto el Shift. Sigue activo, en el caso de color, lo llamamos record y lo guardamos. Y de esa manera como tal pueden llamar esta opción y así grabarlo directamente en la parte de las palettes, ¿no? Básicamente de esa manera lo pueden llamar y generar a partir de un efecto una posición y a partir de ahí a muchos que les gusta grabar esta opción de palettes a partir de un efecto se puede grabar. Em, Nada más igual para cerrar como este tema, algunas cuestiones no sé si quedaron claras en el aspecto de offset, a veces es como no muy claro, de hecho, básicamente a veces lo tienes que estar viendo, a mí me ha pasado mucho cuando trabajamos como en el offset, porque arranca el efecto, pero a lo mejor quieres ir recorriendo esa parte en la cual va iniciando, pero simplemente hoy tenemos, o esto lo estamos empezando a añadir, la opción del visualizador y el plot. Si ustedes observan, he trabajado directamente, pero ustedes desde aquí también pueden seleccionar y desde aquí empezar a trabajar dentro de sus opciones. Para tener su opción directamente como dividida, dentro de ese aspecto de Windows, mencionan 3D diagonal plot y simplemente ya tienen su plot junto con el visualizador. Ustedes ya pueden cambiar el diseño directamente aquí en las opciones del propio visualizer o directamente y aquí podemos hacer una parte ya de selección en directa y empezar tal vez a llamar cosas y empezar a tener ya cuestiones en la parte de grabaciones directamente ya con el aspecto del plot. Eh, son todos los temas que íbamos a ver el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.
sobre lo que vimos. Básicamente lo que vamos a ver es grabación, tanto en palettes como en queues. Editarlos tanto en palettes como en queues. Cuando es queue sencillo, por ejemplo, cuando queremos editar un efecto solamente en un queue, hay que entrar y editarlo. Pero cuando es varios queues hay que hacer 2 pasos porque está como dentro, fuera del programador y después mandarlo a llamar directamente. También la importancia de los master, cómo trabajarlo los master, cómo generar los efectos en estas opciones y cómo mandar a llamar también los efectos en las cuestiones de multielementos y las cuestiones de grupos. Recomendación personal, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar ya directamente con generar los efectos por grupo y ya a partir de ahí ustedes simplemente cambiarían ya la cantidad de aparatos y ya sería mucho más fácil la edición y ya no tendrían que llamar. Ah, por último, se me olvidaba nada más. Los efectos ustedes los pueden guardar y volver a rellamar para algún otro show. Pero en estos aspectos, por ejemplo, de guardado y de llamado, básicamente es guardar los efectos y volverlos a llamar dentro de mis opciones como tal de las palettes. Para guardar los efectos y llamarlos a traerlos en un pendrive, dentro de los efectos, por ejemplo, esta carpeta de 2 colores, por ejemplo, o estos efectos de 2 colores. Lo llamamos directamente en mis opciones. Hay una opción que se llama salvar librería y cargar librería. En este caso, por ejemplo, llamamos salvar librería. Ponemos efectos, vamos a poner el nombre de mi amigo Igor, efectos Igor. Ahora voy a remover este efecto, por ejemplo, y listo. Ahora vamos a llamar efectos de otros shows que yo ya tengo guardados y cómo se cargarían. Por ejemplo, presiono cargar efectos de librería. Están guardados en una carpeta. Ahorita voy a mostrarles cómo copiarlos. Por ejemplo, aquí está, vamos a llamar efectos, origen efectos. Me parece que ahí hay algo. Ok. Y esta es una manera de mandar a llamar los efectos, porque en esta forma llama a los efectos con sus valores naturales. ¿Qué quiere decir? O sea, trae el efecto de círculo como fue creado, el efecto de colores conforme fue creado, o sea, con los valores de origen. Vamos a llamar, por ejemplo, a los MK2. Vamos a llamar a locate, efectos, por ejemplo, efecto de color. Aquí está el efecto de color. Removemos efecto de zoom. Aquí está un efecto de zoom. Vamos a removerlo y vamos a llamar al efecto de círculo. ¿Ok? Ahora voy a llamar a un show nuevo para que también, porque estos son igual, son Chauvet y son los mismos equipos. Vamos a cargar algún otro show y si no, ahorita parchamos rápidamente unos aparatos que creo que va a ser lo más sencillo. Vamos a crear un nuevo show, nada más, Normal Life, Patch, Chess Head. Vamos a ocupar ahora unos Robe, por ejemplo. Ay, perdón, tengo presionado el Shift. Unos Robe y unos BMFL, por ejemplo. Vamos a hacer un patch de 6 luminarias, nada más. 6, patch it. Sí, listo. Vamos nada más a llamar a mis luminarias. Y aquí están mis efectos, ¿no? Son 2, 4, 6. Entonces, igual, para llamar el efecto o la carpeta de efectos, selecciono efectos, cargar efectos de librería y vamos a tomar el de Igor, que nada más eran 2 colores. Grupo, posición, color y bien. Vamos a guardarlo de una vez en mi layout y vamos a llamar al efecto de color que guardamos. Hace un momento, si ustedes observan, toma el mismo efecto porque la misma cantidad de, como fue creado anteriormente. En este caso fueron 6 equipos, pero si ustedes observan, en el efecto de color va a tomar como se encuentren ubicados los colores en la palette. Si mando a llamar, por ejemplo, algún efecto de... sí, bueno, en este caso, si no tengo paletas de efectos, aquí, yes. Lo que sí debo de tener son paletas de colores, si es un efecto de 2 colores o si es un efecto de posiciones. Pero en este caso, por ejemplo, no tengo efectos, pero no quiero iniciar desde cero. Por ejemplo, a lo mejor ya tengo algunos efectos ya preestablecidos. Cargué este de Igor, por ejemplo, el que cargamos creo que fue este, ¿no? E igual, para no arrancar desde cero, simplemente mando a llamar a los efectos, el de color y hasta el de zoom, ¿no? Para tener todos juntos.
y yo puedo generar una carpeta de efectos con efectos ya preestablecidos y a partir de ahí ya poderlos como tal llamarlos, ¿no? Importante, deben de estar dentro de mi paleta de efectos o dentro de los efectos guardados dentro de estas opciones. Y aquí ya se encuentran guardadas estas paletas, ¿no? Directamente, si ustedes los tienen guardados, los pueden extraer o guardar dentro de sus librerías o también como tal ya extraerlos. Ahora, el proceso para tenerlos dentro de la USB. Ustedes dentro de si están trabajando con su software, en este caso, dentro de Magic Cube, voy a mover nada más un poco la ventana que tengo aquí. Dentro de las opciones hay un software aquí, está la carpeta de Magic Cube en documentos, y aquí van a encontrar sus aspectos como tal de show, y van a encontrar aquí con la extensión es FXL, y simplemente arrastran y sueltan a su USB y ya copian como tal su carpeta de efectos, ¿no? Directamente. Ahora, si ustedes están dentro de la consola, en Setup, aquí dentro de File Manager, están todos los archivos, pueden aquí presionar File, la extensión del archivo, presionan .fxl y ya nada más les va a mostrar qué archivos ustedes van a trabajar o qué archivos ustedes requieren. Lo único que tienen que hacer es copiar, seleccionar, ir a la USB. Bueno, ahorita conecto una USB, presionan y se va a copiar esa carpeta de efectos. Esta opción del archivo, de la extensión, funciona para buscar simplemente esos archivos. Por ejemplo, presionan .shw y simplemente les va a mostrar sus archivos de SHW sin ningún otro. Por ejemplo, igual a todos los archivos como ahorita lo vieron de FXL, que son los efectos, y así ustedes los pueden como tal extraer. Solamente estoy viendo lo de una USB para ahorita mostrarles cómo sería la opción dentro del proceso del guardado. Pero igual ustedes pueden generar sus carpetas, bueno, en este caso sus diferentes opciones de guardado, sus diferentes opciones de efectos, a partir de ahí guardarlos, extraerlos en cualquier show con cualquier show que ustedes tengan con cualquier tipo de máquina. A mí me gusta esa opción más que a lo mejor importarlo directamente aquí de Chef, importar show, y aquí hay una opción, por ejemplo, de avanzado, por ejemplo, aquí está la opción, más que importarlo de aquí, por ejemplo, porque cuando ustedes lo importan de aquí, debe de tener las mismas luminarias. No importa, por ejemplo, si ustedes observan, deben de tener la misma luminaria casi junto con el mismo ID. Entonces, como en esta, si no tenía efectos o no jala el efecto porque no es la mismo tipo de luminaria, con esta opción de guardado de librería, se guarda el efecto con las características que tiene ese efecto. Por ejemplo, si fue un efecto de intensidad, o en este caso el de dimmer, se guarda el atributo de intensidad. Entonces, cuando yo mando a llamar al efecto o yo lo aplique, se va a aplicar a ese valor o a ese canal. Y a partir de ahí ya no arranco desde cero o ya no arranco sin ninguna paleta de efectos, ¿no? Dentro de estas opciones de trabajo. ¿Cómo nombrar mis curvas creadas? Hola, Light, para llamar a tus curvas creadas, por ejemplo, dentro del propio editor, básicamente las puedes llamar aquí desde el patch. Aquí hay una opción que se llama, aquí en los ver canales, aquí en ver canales, aquí está. Aquí puedes mandar a llamar a tus curvas directamente. Para nombrarlas, por ejemplo, esto vamos a hacer un especial. De hecho, les comento, tenemos un Facebook Live. Mañana vamos a hablar sobre programación en vivo. Mañana inicia igual 3 de la tarde para ustedes con opciones de programación. Pero de lo que habla, por ejemplo, Olair, dentro del editor, aquí hay un editor de efectos. Aquí hay una curva de editor. Ustedes cada vez que añaden un punto, están cambiando su curva, por ejemplo. Voy a añadir unas 4. Y lo que estoy añadiendo una es la curva para poderlo ocupar en la intensidad o dentro del efecto. Aquí nosotros, por ejemplo, presionamos salvar curva, pero si ustedes observan aquí en el encoder A, perdón, voy a decirle que no, cancelar, voy a agregar otro. Aquí está. Aquí donde yo cambio, por ejemplo, sí. Cada vez que yo voy moviendo de curva es donde se va a estar guardando. Aquí tengo mis curvas, perdonen.
Y cuando yo tengo seleccionada una, presiono salvar curva y de ese momento ya la he guardado. También dentro de las opciones de edición de los efectos, por ejemplo, entro aquí al editor y mando a llamar, por ejemplo, un efecto de, por ejemplo, en los de intensidad que quisieran que arrancaran con valor absoluto. Presiona intensidad, dim chase. Aquí están las opciones, simplemente. Aquí lo podrían presionar que se guarde como para poderle colocar un nuevo nombre, por ejemplo, dimmer pers. Ya tengo las opciones de editar o dentro de las opciones de edición donde yo puedo cambiar todos los modos. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar que ya entre en un valor absoluto, a qué tipo. Esto vamos a hacer como un Facebook Live especial. Lo vamos a hacer para los días martes. A donde puedo ocupar qué tipo de paletas, donde puedo ocupar qué tipo de ahora sí que en estas opciones de desfasamiento, y aquí en canales es donde puedo empezar a ocupar lo que son las curvas. Aquí viene qué curva requiero. Aquí están las curvas que yo estoy como tal guardando. User 1, User 2, por ejemplo. Aquí está la del User 1 y aquí está aplicada, por ejemplo, User 2 o la del User 3, por ejemplo. Y a partir de ello, pues vamos a hacer como un Facebook Live, los invitamos. Antes de terminar, les comento, tenemos un Facebook llamado Camsys Latinoamérica. Hoy vamos a subir como tal el webinar o la plática de mañana, que vamos a hablar de opciones en vivo, mucho del tap tempo, mucho de esas opciones, pero vamos a hacer un especial de este editor, porque básicamente el editor de efectos ustedes pueden, ahí en este momento del editor es personalizar el efecto. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de Olair, de mi buen amigo Olair, un efecto de dimmer, por ejemplo, en este aspecto que ya quiero que arranque en un valor absoluto, a lo mejor yo quiero que ya arranque con un tamaño específico, o a lo mejor ya con ciertas paletas. Y ya ya cuando lo mande a llamar, ya va a tener esas características. Por ejemplo, en el caso de un efecto de posición, que ya quiero que arranque con cierto zoom, a lo mejor quiero que arranque con ciertas cosas, y a partir de ello ya puedo empezar a trabajar o a modificar ya los efectos ya editándolos, ¿no? Dentro de estas opciones. Pero esto vamos a hacer un Facebook muy, muy especial, más para darle como mucho a su tiempo de como esta parte del editor de curvas, cómo añadir los puntos, qué significa cada punto. Entonces, dentro de estas opciones. No sé si tengan otra pregunta, en lo que van escribiendo alguna pregunta, les vuelvo a comentar. Mañana 3 de la tarde para ustedes, arrancamos en el Facebook de Camsys Latinoamérica. Vamos a hablar sobre opciones que tenemos para trabajar en vivo con Magic Q. Vamos a tener a un iluminador invitado de Costa Rica. ¿Esto por qué? Porque él trabaja mucho con ejecutores en vivo, lo que es el tap tempo, muchas de las cosas que él está utilizando. Y hablaremos un poco de los faders de control de efectos, por ejemplo, esta parte de seteos de BPM, el aspecto, por ejemplo, de grabación, a lo mejor de las palettes, cómo nos puede funcionar en aspecto en vivo. También cuestiones en básicas que muchas veces nos preguntan en cuanto a tiempos, ejecutores, cómo se pueden empezar a trabajar y los aspectos de Blend más el aspecto del Clear trabajando en esta especie de en vivo de cómo poder trabajar con estas opciones de programación. Los invitamos mañana a 3 de la tarde en nuestro canal, también los invitamos a que se unan, por ejemplo, mañana. También dentro de la página y dentro del YouTube tenemos muchos videos. Ahorita subimos el video, nada más estoy revisando como tal la lista para no equivocarme, sobre grabar un Q Chase y Q Stack. Y vamos a tener videos de cómo editar. Ahorita estamos como contado actualizando la parte básica de todos los videos, en lo cual los invitamos también. También platicaré con Igor si posteriormente realizaremos una plática de un webinar intermedio. Aquí posiblemente mi amigo Olair me va a ayudar en el aspecto de Vector para enseñarles cómo mandar cosas de visualizadores de externos a Magic Q, cuestiones un poco avanzadas en cuanto a tiempos de efectos y patch un poco avanzados en cuanto a controles de dimmer, clonación y morfeo. Perdonen. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Les vuelvo a comentar. Hoy mando más tarde, más noche para Igor
Le mando a todos los dos videos para que los pueda compartir con ustedes, que ustedes tengan esta oportunidad de ir practicando. Y pues, si no tienen ninguna otra pregunta, agradecerles a todos ustedes. Les comentaba el día de hoy iba a ser un webinar Oi, bastante Garcia. rápido. Ujú. Hola, Yuya. Tudo bom? Sí, ya he estado todo bem, todo bem. Sim, que bom. Graças. Eu sou light designer, prazer, sou Nilson Barros, conhecido aí como Xuxa. Eu uso Vectorworks. Eu sei que isso não está na aula, Ujú. mas eu sou designer de Vectorworks. E eu queria saber se você já usou o MVR para exportação. Sí, vamos a hacer un webinar exclusivamente para exportar solamente, bueno, no solamente de Vector, vamos a hablar de exportar de Wisi a MagicQ, de Capture a MagicQ y Olair, nuestro buen amigo Olair, espero que nos pueda ayudar para ese día, de cómo exportar de Vector hacia MagicQ. Vamos a hablar de todos esos conceptos. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Nilsson. Sim, está. Mas é assim, é exportar com o MVR. MVR, sabe? Se va a exportar tanto patch como el archivo CSV, que básicamente es exportar el archivo en Excel. A minha dificuldade quando eu exporto do Vector Mm, para a eh, mesa é que eles não vai na posição zero, sabe? ujú. En muchas ocasiones, te platico, a mí me ha sucedido mucho con Wisi, que hay que rotar las luminarias. Y básicamente también sucedía con Wisi. Vamos a hacer ese webinar. Si no, hoy más tarde voy a compartir. Ok, ok. Me parece que Olair me envió un video, si no esto es mal, Olair, que también se los voy a compartir, o si no lo voy a volver a subir a la red de Camsys, donde él nos explica bastante bien de la parte de exportarlo. Lo que sucede es mucho en los parámetros, por ejemplo, en Wisi también sucede que si no tomas dos parámetros específicos, cuando tú lo exportas a Excel, ese es el error. No hay que exportarlo a Excel, hay que exportar directamente el CSV para que no mueva esos archivos de posición. Pero hoy más tarde subimos ese video, compartimos ese video también para que ustedes puedan ver cómo exportar el patch y las posiciones. Exportar como tal el dibujo, básicamente es importar el modelo que crea Vector, ya sea en .3ds o .obj, que esa es otra de las opciones que tiene. Cuando tú creas en Vector, creas algún aspecto de .3ds o .obj, y dentro de tu visualizer, aquí en el patch, hay una opción aquí de insertar el modelo y aquí se va a encontrar la textura y aquí vas a encontrar el archivo y de esa manera tú puedes importar el modelaje o lo que tengas de Vectorworks para estas opciones, pero las posiciones sí hay que guardarlo en un archivo CSV y traerlo de Vector directamente para Magic, Sim. porque Dessa forma eu consigo fazer já. A minha dúvida é só quando eu uso o MVR, que é o tipo de arquivo, o arquivo MVR. Quando você exporta em MVR do Vector para a mesa, aí ele não vem na posição zero e fica perdido e eu não acho. no te preocupes, hoy subimos ese video, si no, hoy se lo mando a Igor también para que hoy lo tengan. Ok, perfecto, Hilar, no te preocupes. Ok, no se preocupen, si no, hoy realizo ese video. Es que en esta PC no tengo Vector, mucho por lo que tiene que trabajar el proceso, pero ahí hago el video y se lo mando junto con Igor de cómo realizar ese proceso Ó, de envío o exportación de Vector hacia MagicQ. Sucede lo mismo con Wisi. Si lo pasas a Excel, hace una sumatoria de un eje y en el cual los ejes no te quedan exactamente en la misma posición, sino te quedan, por ejemplo, con Wisi sucedía que el eje Y estaba bien, pero el eje Z era el que se recorría más y el X lo hacía más hacia la derecha.
Entonces, hoy subo ese video también, o si no se los comparto hoy en la parte de, perdón, de Vector. Y ya les comento, vamos a organizar uno con Igor hablando de exportaciones de archivos, para yo tener la PC que tenga tanto Wisi como Capture y tener Vector y mostrarles cómo sería ese ejemplo, pero hoy tienen esa información. Ok, obrigado. No, obrigado, Nilsson. Cuando tienes dos tipos de movimiento, usas en curvas de movimiento. Sí, se pueden utilizar dos curvas al mismo tiempo. Por ejemplo, déjame cargar el nuevo show y permítanme, es que moví la ventana. Ahora sí. Déjame cargar el show. Sí. Demos. Aquí está. Listo. Vamos a llamarlo al efecto. Las mismas curvas. Vamos a hacerlo con las mismas curvas. Espero que esté respondiendo lo que me preguntan. Por ejemplo, dos movimientos tanto de... Ok, pero vamos a llamarlo por las mismas curvas. En este caso, vamos a llamarlo por un dump. Vamos a llamar el pan en dump. Y vamos a llamar el dump en tilt. Aquí tengo las mismas curvas, solamente que aquí tendría que trabajar igual con el offset general, o sea, arrancar el offset general. Y a partir de ahí también trabajar un poco con el tamaño de ambos. Vamos a bajar o darle un poco de velocidad aquí, que está muy rápido. Vamos a cambiar un poco el tamaño. Y vamos a generarlo con... Vamos a cambiarle el offset porque parece que los dos están arrancando. Y tienen los dos. Vamos a cambiar un poco aquí el join. Sí, aquí el split no está funcionando dentro de la versión alfa. Lo voy a mandar como tal para... Lógicamente aquí cada curva va a trabajar de la manera en la cual lo estemos como tal llamando. Por ejemplo, aquí estoy llamando a mis dos efectos con curvas, en este caso iguales, dentro de las opciones de las cuales estoy trabajando. Pero sí, podría ocupar dos curvas solamente. Ok. Alberto, Hola, hola, ¿me, sí, me escuchás? te escucho perfecto. Bueno, mi duda, la realidad sería, si vos tenés, por ejemplo, si yo quería crear un movimiento de bajar un tilt y después, por ejemplo, abrir el pan, como, no sé si jugás con el width del efecto, no serían las dos curvas sobrepuestas, sería como hacer en dos partes, esa sería la duda. La duda. En dos partes el efecto. Sí, como si él baja en un tilt y hace un pan abriéndose, por ejemplo. Ok, sí, por ejemplo, vamos a hacerlo con el círculo. Porque podríamos jugar aquí con el tamaño, pero realmente el tamaño no te lo va a dejar. Eso, déjame, sí, un flyout básicamente. Podría ser con dos posiciones en dado caso. No sé Pero, si sería bien un flyout, sería como en dos mm, partes. Por ejemplo, bajan todos los aparatos y ajá, abajo el efecto de pan, como que hago dos tipos distintos en el mismo efecto. que Lo hagan las puedo dos. salvar. Sí, sí, se hace las dos cosas. Si yo puedo bajar él y abrir y crear un Sí, mismo efecto. que en un solo efecto tengas, o que puedas crear dos efectos en uno solo. Que cuando Eso. baje haga ese efecto como de pan. Eso dame oportunidad para revisarlo, porque realmente dentro de las opciones no viene, o sea, se trabajarían las dos curvas iguales y las sumaría la consola.
O sea, estaría arriba y o sea, estaría sumando las dos. Aunque en el dado caso tendrías que crear uno de til en el cual suba, y ya que tengas esa opción de til, sumarle el efecto de pan para cuando baje. Pero ese da mi oportunidad de poderlo trabajar y te lo envío ese efecto. Por lo que, sí, porque sí, por lo que entiendo, en este caso tendrías que sumar dos. Bueno, por ejemplo, sumar el de posición de til, que es el que quieres, por ejemplo. En este caso vamos a quitar el desfasamiento para que no tenga y que haga todos en conjunto. Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cómo yo hago eso en MA. Yo hago como en la fase de 0 a 270, ¿no? Ujú. Y de ahí enfrente, pero ahí me quedó esa duda si yo jugaría acá también con la fase o si sobreponen. Se tendría que sobreponer porque aquí no podríamos jugar con la fase directamente, porque aquí bajaría y por mucho que trabajamos con el desfase, por ejemplo, no lo realizaría, ¿no? O sea, básicamente nada más tendrías esta opción del flyout dentro del desfase. Ese da la oportunidad para sumarlo y que tengas ese efecto en el piso de pan, ¿no? Que es lo que quieres, o sea, ya que esté abajo, que haga el efecto del pan en este caso. Beleza, gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene otra pregunta? De antemano, gracias por las preguntas, porque como ahorita la pregunta lo tengo como Daguro, nos ayuda mucho para ir incluyendo cosas dentro de mis opciones o dentro de las opciones que tenemos en MagicQ o dentro de las opciones que tenemos aquí en MagicQ. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok, parece ser que no. Ok, nada más queda pendiente por lo que vamos a hacer el de importación. Vamos a hacer el webinar intermedio y hablando de importación de Wisi Wisi Capture y Vectorworks a MagicQ, hablando con todos estos aspectos, y pasaré hoy la parte del video. Y también queda nada más el de Dagor, el efecto, cómo podría como tal editar que suba y que esté el efecto en la parte inferior con un efecto de pan. Y no sé, creo que son todos los temas que quedaron pendientes. En cuanto al día de hoy, el día de hoy iba a ser solamente efectos, estar hablando como tal de efectos, exportación, creación y Alberto, perdón, me surgió una otra duda que yo claro. quería ver acá en relación a los efectos de color con aparatos CMY o aparatos con disco de color. ¿Hay alguna diferencia en lo que aplicas, algún snap o no a los aparatos? Pues mira, dentro hay una diferencia, por ejemplo, con los efectos de color, no tanto con el snap, sino un tanto directamente con la librería podrías trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de algunos aspectos, por ejemplo, en este caso, al crearlo les mencionaba, está el de usuario desde dos colores, o poder trabajar, perdón, con los colores y este aspecto de dos colores. Aquí. Trabajar con el aspecto de tamaño. Directamente no puedes, les comentaba que dentro de la consola no está ese snap en el cual puedas saltar el color, tú vas a ver el recorrido del color. Hay una opción dentro de la librería que podría funcionar para compensar ese snap, pero sería dentro de la librería. Dentro del patch, por ejemplo, aquí está, deja seleccionarlos, aquí está, que podría funcionar, porque directamente en el efecto no lo trae. Aquí está el editor, aquí está el canales, y aquí en la rueda de color podríamos cambiar este aspecto de instant así, donde podría hacer ese cambio de color y poder sobreponer o poder tener esta opción del snap o estas opciones de poder trabajar como un snap, ¿no? Llamándolo estrictamente. Pero dentro de estos efectos de color con rueda de color, hablando estrictamente en rueda de color, no tiene esa opción como tal del snap. Con el semi-gray y con el RGB, pues básicamente no habría problema con los efectos de 2 o 3.
o 4 colores, pero sí en el aspecto de rueda no tiene. Inclusive, si lo mandáramos a llamar por atributos, tampoco tendríamos esa opción. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Creo que nadie tiene otra duda. Ok, parece ser que no. Bueno, el día de hoy, como les contaba, vamos a hablar solamente de efectos. Nos llevamos estas partes para... yo me pongo de acuerdo con Igor y con Arthur para poder realizar la siguiente plática. Yo creo que haríamos como ahorita un tema especial de exportaciones y cómo trabaja un poco la consola en este aspecto, exportar valores dentro de la propia consola en cuanto a información de otros visualizadores, para hablar en el aspecto de configuración, en el aspecto de cómo lo transporta, qué envía y qué información tiene dentro de las opciones. Dentro de Magic Q, junto con básicamente lo que veríamos, serían tres, sería WYSIWYG, Capture y Vectorworks, cómo enviar patch y cómo enviar posiciones, básicamente. Y no sé si tengan alguna otra duda. El día de hoy me llevo 2 tareas para podérseles enviar. También hoy más tarde les envío el video del día de hoy y del lunes y del primer día pasado, del lunes pasado, la semana pasada. Creo que son todas. Los invitamos el día de mañana, 3 de la tarde. Recuerden, vamos a tener la explicación sobre opciones en vivo dentro de Magic Q o dentro de estas opciones de Magic Q de programación en vivo. Parece ser que no tienen ninguna otra pregunta. Parece ser que no. Igor, Arthur, muito obrigado. Muchas gracias, amigos. Obrigado, Alberto. Gracias.